Padre, ahora vamos a hablar tu palabra confiando en la dirección de tu Santo Espíritu. Señor, enséñanos a conocer a Jesús para que hoy podamos ser efectivamente sal y luz de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando Jesús vino, Palestina había perdido la soberanía. El pueblo de Dios había perdido la soberanía. Todo comenzó con la división después de Salomón y vino el imperio asirio, dominó Palestina, vino después los babilonios, los persas, vinieron los griegos con Alejandro Magno y ahí se produjo la rebelión de los macabeos tratando de buscar la liberación del pueblo de Dios. Fueron exterminados de manera brutal. Y luego vino Roma. Cuando viene Jesús, el pueblo de Dios está cautivo por Roma. Pero había un sentimiento de que no podía ser así, que el pueblo de Dios tenía que volver a su autonomía. Y por eso aparecieron partidos en aquellos tiempos. Apareció, por ejemplo, el partido de los celotes, violentos, contestatarios, que usaban las armas para combatir al poder romano. Los esenios, que no se mencionan en las Escrituras, pero algunos datos históricos confirman su existencia, muy parecidos a la predicación de Juan el Bautista, que se iban al desierto a orar, pidiéndole a Dios por la liberación de Palestina. Otros partidos eran los fariseos y los saduceos, oportunistas. Ellos decían, queremos la liberación de Palestina, pero en tanto y en cuanto eso sucede, vamos a colaborar con el imperio. Entonces eran personas de muy buena posición económica, eran oportunistas. Entonces ahí aparece Jesucristo, en medio de ese escenario político de búsqueda de una salida para Palestina, y Jesús lanza este discurso en el capítulo 5, 6 y 7. Yo quiero que ustedes lo vean como cuando un político va a iniciar su campaña a la presidencia, lanza un discurso inaugural. Aquí está Jesús lanzando su discurso de campaña. ¿Cuántos dicen amén? El discurso tiene 4 partes. La primera parte que hemos visto, hablé de eso en una ocasión, es el plan principal de Jesús. La propuesta de Jesús es el reino de los cielos. Y lo que vamos a ver aquí es que Jesús quiere formar personas nuevas para infiltrarlas en la sociedad. O sea, el plan de Jesús no es un proyecto político de tomar el control de parte de la iglesia, sino de formar personas nuevas, infiltrarlas en la sociedad para transformarla desde adentro. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el plan de Jesús tiene que ver conmigo y contigo. O sea, Jesús quiere formarnos como personas diferentes y que nosotros vayamos a nuestros espacios para transformar esos espacios. Esas son las bienaventuranzas. Si ustedes revisan bien, estas 8 bienaventuranzas describen el carácter nuevo de los cristianos. Bienaventurados los pobres en espíritu, eso tiene que ver con la sencillez y no complejo ni pretensión de nobleza. O sea, Jesús vino a buscar personas que independientemente de su posición económica o de su sabiduría, tengan esa característica de sencillez, pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, es decir, los que no están satisfechos, los que sienten necesidad de que las cosas sean diferentes. Bienaventurados los mansos, es decir, no violentos, que acuden a métodos conciliatorios en lugar de la violencia, como es el caso de los celotes. Bienaventurados, dice Jesús, los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús está buscando personas que le duela lo mal hecho, que en los lugares donde se mueven sean promotores de lo justo, lo que se hace bien tomando en cuenta los derechos de todas las personas, incluyendo las minorías. Bienaventurados, dice Jesús,
los que tienen hambre y sed de que las cosas se hagan bien hechas. Bienaventurados los misericordiosos, o sea, los que son compasivos ante el que no lo merece quizás, pero está allí pasando necesidad. El inmigrante, por ejemplo, o una persona que nos ofende. Jesús dice, bienaventurado el que tiene misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Y eso contradice el tigueraje que domina la sociedad dominicana, porque estamos acostumbrados a una malicia, somos sabichosos, que pensamos que como quiera salimos del paso buscando mañas y todo eso. Bienaventurados los de limpio corazón, los transparentes. Bienaventurados los pacificadores, o sea, promotores de la paz. Y bienaventurados los que por su compromiso con la justicia son capaces de enfrentar las consecuencias. Porque muchas veces vivir los principios cristianos te enfrenta al status quo y pueden venir consecuencias negativas. Tú llegas al Estado y tú llegas a una institución donde hay una corrupción rampante, donde las cosas se hacen mal. Pero tú dices, yo soy cristiano, no lo voy a hacer. Tú eres un obstáculo para los demás. Y a veces hacer eso puede significar recibir persecución por causa de la justicia. Estas son las características de los discípulos de Jesús. Y después de decir eso, Jesús dice, vosotros. O sea, las personas con esas características, y eso se refiere a nosotros, a ti, a mí, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. O sea que Jesús me está insertando a mí entre los psiquiatras, entre la comunidad de médicos psiquiatras, para que yo ahí sea sal y luz entre ellos. Para que yo esté en mi residencial, para que yo esté en mi familia, para que yo esté donde Él me ha colocado, para ser una luz que brilla, la luz del Evangelio. Jesús está contando contigo, está contando conmigo para ser infiltrado en la sociedad común. Alguna vez hemos predicado un evangelio de separarse, de no participar, como cuando yo iba a estudiar psiquiatría. Me dice la misionera, hermano Dunque, tenga cuidado con la psiquiatría. Mire, todos los psiquiatras que yo conozco allá en Estados Unidos son inconversos. Tenga cuidado con estudiar una profesión como esa. Bueno, yo por respeto a la misionera no dije nada. Pero dentro de mí yo dije, bueno, ahora es que voy a estudiar eso. Yo quiero saber qué es lo que hay ahí adentro para descifrarlo, analizarlo. Porque somos sal, y la sal para ejercer su efecto tiene que disolverse en la carne. O sea, la sal no puede actuar desde lejos. Y nosotros como sal de esta tierra tenemos que ser parte de ella, pero como luces. Porque dicen de inmediato, vosotros sois la sal, pero vosotros sois la luz. La sal tiene que mezclarse, la luz actúa desde lejos para diferenciarse. O sea que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en los grupos, pero no seguimos los vicios de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esa es la introducción y un día podríamos tomar tiempo para analizarla con más detalle. La segunda parte son las reglas de juego del reino de los cielos. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar no, sino cumplir. Cuando Jesús muere en la cruz, está dando cumplimiento a muchos mandamientos de la ley. Y desde entonces ya no tienen vigencia sobre nosotros. Pero hay unos principios éticos en la ley de Moisés que siguen teniendo vigencia hasta nuestros días. Por eso dice el pasaje de Paul, que de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es un énfasis importante que hace Jesús, ni una jota ni una tilde. Eso hoy día se define como tolerancia cero.
Un principio que algunos sociólogos y politólogos están exigiendo a sociedades como en América Latina, que no han aprendido a vivir bajo el imperio de la ley. La ley es un pedazo de papel. Entonces los gobernantes no respetan lo que está escrito en la ley. Jesús está diciendo, como una regla general para los cristianos y en relación a la ley de Dios, ni una jota ni una tilde. O sea, vamos a cumplir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces por eso dicen los versos 19 y 20 que no podemos ser como los fariseos que cumplen una parte y dejan pasar la otra. Que Dios nos ayude entonces a cumplir de esa manera. Inmediatamente Jesús va a mencionar seis mandamientos de la ley de Moisés para mostrarnos su perspectiva de profundidad. Jesús no va a abrogar estos mandamientos. Lo que nos va a mostrar es una perspectiva profunda. Lo que nos va a mostrar Jesús es el corazón de Dios, que no es solamente la letra de la ley, sino el fondo del mandamiento. Por eso menciona el no matarás, no matarás. No se abroga eso, pero Jesús dice, cualquiera que se enoje, cualquiera que le diga necio, fatuo, ya cometió el pecado de matar. O sea, Jesús está diciendo, no es solamente no matar, sino no odiar. Y más adelante entonces habla del pecado del adulterio. Y entonces aquí Jesús le va a decir, no es solamente no acostarse con una mujer ajena, sino no cultivar pensamiento de lascivia. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ustedes ven a Jesús buscando la profundidad del mandamiento, que no es solamente la letra del mandamiento, sino su sentido más profundo. Y cuando más adelante habla del divorcio, que bajo Moisés el hombre, el varón, tenía permiso para el divorcio, eso le muestra que no, que el sentido de Dios es el matrimonio como un pacto. Dios ve el matrimonio como un pacto y solo se puede disolver, dice Jesucristo, cuando el otro se va, fornica, traiciona el matrimonio. Pero mientras haya oportunidad, y eso es lo que Jesús nos quiere decir aquí, el creyente debe tratar de salvar su matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? No es una cuestión de una salida fácil, me divorcio, no, yo tengo que tratar de salvar la relación original. Jesús menciona también, no perjurarás. Y fíjense bien, Jesús no está prohibiendo, no está anulando los mandamientos, sino que está llegando al fondo de ellos. Algunos han leído esto, lo que Jesús dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. Jesús no está prohibiendo el juramento. Jesús está diciendo, mira, más que jurar, tú tienes que ser una persona de una palabra empeñada. Que cuando tú dices rojo es rojo, cuando tú dices azul es azul. No hay necesidad que tú digas por mi madre, por esto, por lo otro. O sea, tú tienes que vivir por encima del juramento. O sea, Jesús no está prohibiendo hacer un juramento. Algunos se han visto en situaciones en las que el protocolo dice que hay que hacer un juramento y no, pero me está prohibido. Pero la intención no es prohibir el juramento, sino enseñarnos a tener una palabra empeñada. Que cuando tú dices que va a estar a las 7, que tú estás a las 7, porque los tigres dicen 7 y se aparecen a las 7:30 y a las 8. O sea, cuando tú dices sí, es sí, cuando tú dices no, es no, cuando dices 7, 7, ese es el tipo de discípulo que Jesús quiere en este mundo y ojalá que lo podamos ser. Y más adelante dice, ojo por ojo. Algunos piensan que eso está abrogado. No puede abrogarse. Porque ojo por ojo es la base de la justicia en cualquier constitución. O sea, tiene que haber un castigo proporcional a la falta que tú haces. Pero Jesús lo está aplicando a nivel personal. O sea, no vivas con ese deseo de odio. Hay familias que se han matado unas a otras
porque alguien mató a mi primo y luego yo mato a un primo y una vendetta se llama eso, matándose unos a otros. Hay personas que tienen odio, que me la tengo que desquitar. Jesús nos está diciendo, mira, dice el verso 39, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Tú vas a un parqueo y tú ves que alguien te coge tu espacio. ¿Tú te vas a fajar a discutir con ese que te coge tu espacio? Salúdalo y despídete, que puede pasar lo peor, uno simplemente buscando una aplicación individual de la justicia. Entonces no es ojo por ojo, sino que tenemos que estar dispuestos a perdonar, sanar y superar las situaciones. Finalmente, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta frase, aborrecerás a tu enemigo, no se encuentra en la ley. Probablemente era un decir aceptado en los refranes en la calle, y Jesús lo compara con el mandamiento de amar a tu prójimo. Y entonces Jesús le dice estas palabras tan fuertes en el verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Miren, eso de matar a los del bando contrario es lo que ha llevado a las mayores tropelías en la historia de la humanidad. Todo el mundo defiende a los suyos. Si ustedes vieron El Padrino, ustedes podrían ver que el padrino defendía a sus hijos, a los suyos, salvo cuando se les salían de la mano, pero vivían para que sus hijos tuvieran lo mejor. O sea, los narcotraficantes, los sicarios, ellos quieren lo mejor para su familia, pero cuando tú te metes en rojo en el camino, es que viene todo lo que ellos hacen de malo. Y así pasa en las guerras. O sea, lo que se hace contra el enemigo, y parece que para uno cometer ciertas tropelías en la guerra, uno tiene que satanizar al enemigo. Es decir, el enemigo es un perro, es un burro, es un esto, merece la muerte, rián lo maté. Pero de eso está llena la historia de la humanidad. Por eso Jesús dice, mira, ama a tu enemigo. ¿Cuánto dice amén? ¿Te atreves a amar al que te odia? Amar al que está luchando en contra tuya, que muchas veces lo hace por error o por ideas falsas que tiene. El pasaje ahí concluye, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, le digo algo también sobre la segunda parte, la tercera parte de este discurso en el capítulo 6. Hay 7 cosas rápidamente que le voy a mostrar. Jesús comienza hablando de no tocar trompeta cuando tú haces una obra de misericordia. ¿Qué metáfora más bonita? Aquí estoy yo dando una ofrenda. Dice Jesús, mira, hazlo en secreto, para que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La idea aquí es una relación real con Dios y no un figureo, un teatro. Muchas veces somos influidos por lo que vemos y entonces nuestro culto a Dios termina siendo un culto, un espectáculo ante la gente. Me están mirando, entonces impresiono de esta manera. Jesús dice, no, mira, hazlo en secreto, para que tu Padre allá arriba vea lo que tú estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y asimismo al orar, no sean como los hipócritas que oran por un simulacro. Y Jesús le mete en esa parte, reconcíliate con tu hermano. Si tú vas a orar, lean el pasaje completo. Ustedes van a ver que el énfasis es la reconciliación. Para tú hablar con Dios, debes estar reconciliado con tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? El ayuno lo menciona también Jesús aquí, que no sea simulacro, sino una persistencia en la intercesión.
Que haya sí ayuno en nuestras vidas en momentos en que vamos a reclamar más de Dios. Que tus tesoros estén en el cielo, no aquí en la tierra. Si Dios te dio algo, dice Jesucristo, si Dios te dio un talento, si Dios te dio oportunidades, si Dios te dio bienes de este mundo, dice Jesucristo, no te hagas tesoro aquí abajo, sino tesoros allá arriba. ¿Dónde está nuestro tesoro? O sea, nuestra aspiración máxima es desarrollar cosas aquí abajo, ser famosos, ser ricos, ser poderosos, o que nuestro nombre esté escrito allá en el reino de los cielos. Y que haya recompensa para nosotros en el reino de los cielos. La lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, si mi visión del mundo es la de Dios, todo se va a aclarar. Pero si estoy mirando el mundo de acuerdo a mis intereses personales, todo se va a poner oscuro. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Con quién me caso yo? Y yo tengo que definir algo que es la prioridad en mi vida y ojalá que eso sea el reino de Dios. Finalmente esta parte termina con un mensaje importante y es aprender a depender totalmente de Dios. Que así como Dios alimenta a las aves, así como le da belleza a las flores, así como Dios sostiene el universo, puede sostener mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Dios del universo está abierto a una comunión personal con nosotros? Y que yo puedo vivir como los pajarillos, trabajando, estudiando, haciendo todo lo que tengo que hacer, pero en el fondo confiando en que Dios va a suplir mis necesidades. Yo confío en Dios. ¿Cuántos quieren dar un aplauso y decir, confío en Dios? Mi confianza está en Dios, no en mis fuerzas, ni en otras circunstancias. Finalmente, el discurso termina con 7 consejos. Yo les confieso mi admiración por el pensamiento de Jesucristo. Esto que les estoy presentando así de manera resumida es un pensamiento que impactó el mundo occidental. Hoy que Occidente, Estados Unidos y Europa están renegando de los valores cristianos, porque esas naciones construyeron prosperidad y grandeza alrededor de la palabra de Dios. Y fueron personas aplicando estos principios los que transformaron esas grandes naciones, que son todavía las naciones más poderosas del mundo. Pero esos países están renegando de su fe. En Europa redactaron una constitución y uno de los objetivos era eliminar todo lo cristiano de esa constitución. O sea, que no diga por ningún lado compromiso con los cristianos, sino apertura a todas las religiones. Y al final eso implica eliminar lo cristiano. Cada una de estas cosas que les estoy diciendo marca el mundo occidental y muchos grandes autores que escribieron libros, que se hicieron famosos, no hicieron más que beber de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo termina el discurso. El primer punto es, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¡Cuánta sabiduría! Yo como terapeuta he tenido que aprender que todos los problemas tienen 2 caras. Como lo dice Jesucristo aquí, los terapeutas familiares creen que ellos descubrieron esto que ellos llaman reciprocidad. Cuando usted ve 2 personas en el matrimonio con una crisis, él piensa que ella es la culpable y él piensa que ella es la culpable. ¿Cuál tiene razón? Los 2 tienen media razón, pero le falta la otra razón del otro lado. Yo te acuso, pero también yo soy culpable. También yo soy culpable, también yo he contribuido con esta crisis. Y miren qué sencillo lo dice Jesucristo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Quién quiere dar un aplauso a Jesucristo? Amén, amén, amén. Yo quiero decirle que aplicar eso a mi matrimonio significó una experiencia de sanidad. Fiordalice y yo vamos a cumplir ahora nuestros 48 años de casado. ¿Qué le parece? 48 años de casado. Y estamos felizmente casados, gracias a Dios, porque Dunker aprendió a aplicar esto a su matrimonio. Hubo un momento que Dunker pensaba, oh, pero esta mujer me está haciendo, ella, ¿verdad? Y Dios me dijo, no, pero Dunker, mira para atrás también, mira lo que tú estás haciendo. Y cuando yo aprendí eso, comenzó a sanarse mi matrimonio. Dice también, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras pelas delante de los cerdos. Esto significa usar una pedagogía apropiada. Amén. Si vas a evangelizar, ten cuidado lo que le dices a la persona. Quizá no está preparada para que se lo digas todo. O sea, no le des el currículum completo. Dale lo que él puede recibir en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Pedir a Dios como un papá. Jesús enseñó a acercarse a Dios como un padre. De hecho, este discurso de Jesús inaugura acercarse a Dios como padre. Si ustedes observan bien en el Antiguo Testamento, el uso habitual no es Dios como papá. Incluso Dios a veces es un Dios distante al que se le teme. Pero aquí nos pide acercarnos a Dios como un papá y pedirle, buscar, llamar, insistir, porque Él nos ama y conoce nuestras necesidades. Jesús mete en cuarto lugar aquí la regla de oro. Lo que ustedes quieren que los otros hagan con ustedes, háganlo a sí mismos con ellos. Es el principio universal de la ética, según muchos han reconocido, y que debemos saber aplicarlo en situaciones cotidianas. También dice aquí la puerta estrecha. Qué interesante esto, porque se hizo una investigación en Estados Unidos que se ha repetido muchas veces con resultados sorprendentes, y es que se ponen 3 rayas y se le pregunta a una persona cuál es la más corta. Es una respuesta fácil porque se ve muy claro que esta es la más corta. Pero el juego está en que a ti te van a investigar y te ponen 5 antes de ti que dan una respuesta correcta combinado con el investigador. Y te dicen que la más corta es la más larga. ¿Y saben lo que pasa cuando llega al sujeto investigado? Que 1/3 de la gente termina diciendo lo que claramente es falso. O sea, la gente puede ser llevada a la falsedad por presión del grupo. Jesús dice, mira, no entre por la puerta ancha. Yo he tenido muchachos en el consultorio que en la universidad están en un grupo así y entonces comienzan a pasarse una droga. Y entonces cuando llegan ante ti, ¿qué tú haces? Tú vas a hacer el papel de que todo el mundo la usó, se dio su pase y tú no te le vas a dar. El cristiano tiene que saber decir que no. Principio sólido está pidiendo Jesucristo. Y por sus frutos los conoceréis. Esto significa exigir frutos y no solamente teoría. Miren, con toda esa teoría de conspiración que andan por ahí, yo le di a una hermana por WhatsApp, mira hermana, vamos a esperar 3 meses a ver si toda esa calamidad de que tú estás anunciando se cumple. Porque si no se cumplen, entonces tienes que vacunarte. Porque nos estamos inventando cosas sin base científica. Jesús apoyaría la investigación científica. Jesús apoyaría
la idea de que Dios le da sabiduría a los sabios y se la ha dado para inventar las vacunas. Por las vacunas hemos combatido todas las epidemias antiguas y por la vacuna estamos enfrentando esta situación. Por sus frutos, no solamente teoría. Finalmente concluye el discurso con un llamado a obedecer y no solo a aparentar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice una palabra muy seria, muy seria. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Si estas personas van a decir eso a Jesús, es porque realmente pasó algo. Pero quizá fruto de la sugestión, de la emoción, que la mente también construye cosas. Entonces lo importante no es lo que aparenta ser, sino la obediencia a los mandamientos de Dios. Para concluir entonces Jesús hace una exhortación final que voy a leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la palabra roca aquí es la misma que Jesús va a usar más adelante cuando le dice a Pedro, sobre esta roca, sobre esta Petra, voy a edificar mi iglesia. Jesús le dice, tú eres Pedro, una piedra pequeña que se puede tirar con las manos. Pero sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y esa es la roca que es Jesucristo. Bienaventurado el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ojalá que cada uno de nosotros edifique sobre la roca y no sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa es la propuesta del candidato. ¿Alguien quiere darle un aplauso a este candidato? Que Dios nos ayude a ser sus genuinos discípulos. En los próximos días, para el estudio de los martes, vamos a revisar esto pausadamente y nos vamos a tomar varios estudios en esto que hemos presentado hoy, Abuelo de Pájaro, la proclama de Jesús en su campaña. Padre, muchas gracias por esta palabra tan profunda, tan sabia, tan especial, sorprendente, iluminadora, práctica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a estudiarla, a entenderla y a aplicarla a nuestras vidas para que todo lo que hagamos sea como edificar una casa sobre la roca. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.